La noche madrileña caía como un telón de terciopelo helado sobre la Gran Vía, pero dentro del vestíbulo del Hotel Palace, el invierno era solo un espectáculo mudo tras los imponentes ventanales. El mármol pulido reflejaba las luces suaves y doradas de las lámparas de diseño, creando un laberinto de destellos que danzaban sobre las superficies de caoba y las esculturas de bronce. Un silencio solemne, casi reverencial, dominaba el ambiente, roto únicamente por el murmullo discreto de algún huésped extranjero o el roce de un abrigo de cachemira. El aire olía a una mezcla sutil de lirios frescos y el costoso perfume de una mujer que acababa de pasar. Afuera, el frenesí de las compras navideñas pintaba la ciudad de urgencia y color, pero aquí dentro el tiempo parecía moverse a un ritmo más lento y exclusivo, un santuario de lujo diseñado para aislar a sus ocupantes del caos y la crudeza del mundo real. En el centro de este universo de opulencia controlada se encontraba Javier Vargas. A sus 145 años, era la personificación del éxito tallado a medida. Su traje, de un gris marengo que costaba más que el alquiler anual de un apartamento promedio, se ajustaba a su figura alta y atlética con una precisión milimétrica. Las sienes plateadas añadían un toque de distinción a su rostro de facciones duras, pero sus ojos, de un marrón oscuro, estaban desiertos de cualquier emoción. Acababa de cerrar un acuerdo de 300 millones de euros, una cifra que para otros sería el sueño de una vida, pero para él no fue más que otro número en una larga cadena de conquistas. Mientras se ajustaba el nudo de la corbata de seda, su expresión era la de un hombre que lo tiene todo y no siente nada, un emperador de un vasto reino emocionalmente estéril. Al cruzar las puertas giratorias, una ráfaga de viento gélido lo golpeó, trayendo consigo el aroma a castañas asadas y el bullicio de la calle. Fue entonces cuando la vio. Luna, una niña de no más de 8 años, tan pequeña que parecía una mota de polvo en la inmensidad de la acera. Su abrigo, de un color indefinido por el uso, era a todas luces insuficiente para protegerla del frío que calaba los huesos. Sus mejillas estaban encendidas, rojas por el frío, y en sus manos pequeñas y agrietadas sostenía con delicadeza una humilde ramita de romero. Se acercó a Javier sin la insistencia desesperada de otros niños de la calle, sino con una dignidad silenciosa. Le ofreció la ramita, y sus ojos azules, increíblemente grandes y claros, buscaron los suyos. Javier, inmerso en sus propios pensamientos vacíos, simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, un movimiento seco y final para despacharla sin siquiera mirarla a la cara. La niña no retrocedió ni suplicó. En lugar de eso, bajó su manita y una voz clara, infantil pero firme, cortó el aire frío entre ellos. «No importa, yo hablo 9 idiomas». La frase fue tan inesperada que logró lo que el acuerdo millonario no había conseguido: captar toda la atención de Javier. Se detuvo en seco, girándose lentamente hacia ella. Una sonrisa cínica, casi cruel, se dibujó en sus labios. Le pareció una artimaña ingeniosa, una nueva forma de pedir limosna que merecía al menos un segundo de su aburrido tiempo. La miró de arriba abajo, su escepticismo palpable en el aire. «Ah, sí», preguntó con un tono cargado de burla. «¿Y cuáles son, si se puede saber? ¿Inglés, chino, alemán?» Esperaba una respuesta torpe, una mentira infantil que pudiera desarmar con facilidad para luego seguir su camino. La respuesta de Luna, sin embargo, desmanteló su armadura pieza por pieza. «Hablo el idioma de la sonrisa para los perros de la calle, para que no se sientan solos», comenzó, su voz suave, pero llena de una convicción inquebrantable. Javier parpadeó, la sonrisa burlona titubeó en su rostro. «Hablo el idioma del silencio, para sentarme junto a los ancianos en los bancos y que puedan contarme sus historias sin que nadie los interrumpa».
Con cada idioma que enumeraba, la expresión de Javier se transformaba. El cinismo se disolvió en confusión y la confusión en un asombro creciente. Hablo el idioma de dividir mi pan, para que las palomas sepan que alguien piensa en ellas, y hablo el idioma de mirar a los ojos de la gente triste, para que sientan que los veo. El golpe final, el que derribó la última muralla de su indiferencia, fue el último idioma de su lista. Luna levantó la vista hacia el cielo contaminado de la ciudad, donde apenas se adivinaba alguna estrella. «Y hablo el idioma de la añoranza», dijo en un susurro que a Javier le sonó como un trueno, «para hablar con las estrellas cuando echo de menos a alguien». Esa frase lo atravesó, evocando una imagen nítida y dolorosa. Su propia hija, Sofía, sentada en su regazo años atrás, señalando el cielo nocturno y haciéndole prometer que siempre la buscaría allí. El aire se le escapó de los pulmones. El mundo a su alrededor se silenció y por primera vez en una década, Javier Vargas sintió que se rompía por dentro. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. El impulso que movió a Javier fue algo que no sentía desde hacía una década. Una necesidad visceral y pura, desprovista de lógica empresarial o cálculo de riesgos. Ignorando la mirada atónita del portero uniformado, se agachó ligeramente para quedar a la altura de Luna. «Hace mucho frío aquí fuera», dijo, su voz sonando extraña, despojada de su habitual tono de mando. «¿Te gustaría entrar a tomar un chocolate caliente conmigo?» La pregunta quedó suspendida en el aire gélido, un puente improbable entre dos mundos que jamás debieron tocarse. Luna lo miró con sus ojos inmensos, un océano de desconfianza y curiosidad. No asintió de inmediato. En su corta vida había aprendido que las ofertas de los adultos a menudo venían con un precio oculto. Pero en la mirada rota de aquel hombre vio algo que no era peligro, sino una soledad tan profunda y familiar como la suya propia. Finalmente, con un gesto casi imperceptible, asintió. Entrar en el café del hotel fue como cruzar el umbral a otra dimensión. El murmullo de las conversaciones se detuvo, y varias cabezas se giraron para observar la extraña pareja, el magnate impecable y la niña con el abrigo raído. A Javier, que siempre había cultivado una imagen de poder impenetrable, le importó muy poco. Guió a Luna a una mesa apartada, junto a un ventanal, que ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. Un camarero se acercó, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su sorpresa. Javier pidió 2 chocolates suizos con nata, el más caro de la carta, sin siquiera mirarla. Luna, por su parte, no parecía deslumbrada por el lujo, sino fascinada por los pequeños detalles. El peso de la cuchara de plata en su mano, el vapor que ascendía de la taza de porcelana, la forma en que la nata se derretía lentamente. Observaba todo, con la atención de un explorador en tierra extraña. Mientras sorbían el chocolate caliente, el silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante. Fue Javier quien lo rompió, su voz más suave de lo que recordaba. «¿Y qué otras cosas dicen tus idiomas?», preguntó, refiriéndose a su conversación en la calle. Luna pensó un momento antes de responder. «El idioma de las manos dice si alguien te va a ayudar o a hacer daño», explicó, mirando las suyas, pequeñas y curtidas. Las tuyas estaban tristes. Javier se quedó sin palabras. Aquella niña no solo veía su traje caro o su reloj de oro, veía la grieta en su alma. Ella continuó, «Y el idioma de la lluvia cuenta historias de nubes que viajan muy lejos. A veces, cuando llueve mucho, es porque las nubes también sienten añoranza». Javier sintió una punzada en el pecho, una herida antigua que se reabría, no con dolor, sino con una extraña sensación de alivio, de ser comprendido. En ese instante,
La imagen de otra noche lluviosa asaltó su memoria sin piedad. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el impacto brutal del metal contra el metal, y luego un silencio antinatural, más ensordecedor que cualquier grito. Recordó el olor a gasolina y el sabor a sangre en su boca. A su lado, su esposa Elena yacía inmóvil y en el asiento trasero, su pequeña Sofía, de solo 6 años, había dejado de cantar. La ambulancia, los médicos, las palabras vacías de consuelo, todo se desvaneció en una niebla de dolor y culpa. Había sobrevivido, pero su alma había muerto en aquella carretera comarcal a las afueras de Segovia. Desde entonces, cada día había sido una simple repetición del anterior, un ejercicio de existencia sin vida. Tras la tragedia, se refugió en el único lugar donde el dolor no podía alcanzarlo, el trabajo. Construyó un imperio inmobiliario sobre los cimientos de su propia desolación. Compró la mansión más grande de La Moraleja, con 10 habitaciones y una piscina que nunca usaba. Llenó sus armarios con trajes de 2.000 euros y su garaje con coches que no disfrutaba conducir. Cada edificio que levantaba, cada contrato que firmaba, era un ladrillo más en la fortaleza que había erigido alrededor de su corazón. Pero por las noches, el silencio de la casa se volvía un enemigo. Los pasillos vacíos le devolvían el eco de risas que ya no existían. Y la habitación de Sofía, intacta desde aquel día, era un santuario de dolor al que no se atrevía a entrar. El hombre más poderoso de Madrid era, realidad, el prisionero más solitario. Mirando a Luna, sentada frente a él, una batalla feroz se desató en su interior. En sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza al hablar, veía destellos de Sofía. Y esa visión era a la vez un bálsamo y un veneno. Una parte de él, la que llevaba años dormida, sentía un anhelo desesperado por proteger a esa niña, por mantener esa pequeña luz encendida. Pero otra parte, la del padre en duelo, gritaba que era una traición. Estaba intentando reemplazar a su hija, usar a esta niña desconocida para llenar el vacío insondable que Sofía había dejado. La culpa lo carcomía, un ácido que amenazaba con disolver ese frágil y recién nacido impulso de humanidad. El miedo a sentir de nuevo, a amar de nuevo y, sobre todo, a perder de nuevo, era paralizante. A pesar del terror que sentía, Javier tomó una decisión. Miró a Luna, que ya había terminado su chocolate y dibujaba figuras invisibles en el vaho del cristal, y supo que no podía devolverla a la intemperie. No era caridad, era una cuestión de supervivencia tanto para ella como para él. «Luna», dijo, y ella se giró. «Esta noche no vas a dormir en la calle. Vendrás conmigo». Lo dijo con una determinación que buscaba convencerse a sí mismo tanto como a ella. No pensó en las consecuencias, ni en lo que diría la gente, ni en las complicaciones legales. En ese momento, solo existía una verdad. Esa niña había conseguido hablar un idioma que él creía haber olvidado para siempre, el idioma de la esperanza, y no estaba dispuesto a dejar de escucharlo. La llegada a la mansión fue un choque de realidades. Luna, acostumbrada a los rincones oscuros y los refugios improvisados, miraba con ojos desorbitados los techos altos, las escaleras de mármol y los cuadros abstractos que colgaban de las paredes. Javier la observó mientras ella tocaba con la punta de los dedos una alfombra persa, como si quisiera asegurarse de que era real. No había codicia en su mirada, solo una curiosidad pura y abrumada. Cuando la llevó a una de las habitaciones de invitados, más grande que cualquier lugar donde hubiera dormido, ella se detuvo en la puerta, temerosa de entrar. «¿Todo esto es para mí?», preguntó en un susurro. La simpleza de su pregunta resaltó la obscenidad de aquel lujo deshabitado y la profunda soledad que impregnaba cada rincón de la casa. Más tarde, mientras la empleada de servicio, Ana,
preparaba un baño caliente para la niña. Javier la encontró en el salón, sentada en el suelo, con un bloc de papel y un lápiz que le había dado. Esperaba verla dibujar castillos o vestidos de princesa, fantasías de una vida que nunca tuvo. Pero Luna estaba dibujando un pequeño gorrión en una rama, cuidando cada detalle de sus plumas. Su capacidad para encontrar y replicar la belleza en las cosas más sencillas era un espejo que le devolvía a Javier la imagen de su propia ceguera emocional. Se dio cuenta de que durante años había estado rodeado de belleza artificial, comprada y ordenada, mientras que esta niña la encontraba en un simple pájaro, en la lluvia, en el silencio compartido. Durante la cena, servida en una mesa inmensa donde apenas se oían, Javier se atrevió a preguntar lo que llevaba horas carcomiéndole. ¿Y tus padres, Luna? Ella no desvió la mirada ni mostró un ápice de autocompasión. Masticó lentamente un trozo de pan y luego lo miró con una serenidad impropia de su edad. Se convirtieron en estrellas, dijo con total naturalidad, para cuidarme desde arriba. El Diu, abuelo de la plaza, me dijo que las personas que amamos mucho nunca se van, solo se mudan al cielo. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En esa frase, Luna había unido sus dos mundos de pérdida, creando un puente de dolor compartido que era, a la vez, increíblemente sanador. Eran dos extraños unidos por la misma constelación de ausencias. Al día siguiente, Javier hizo algo impensable. Canceló su agenda. Aplazó una reunión con inversores japoneses y una llamada con su abogado de Nueva York. En su lugar, llevó a Luna a una de las boutiques infantiles más exclusivas de la calle Serrano. La dependienta los miró con disimulado desdén, evaluando la ropa gastada de la niña. Javier, con una frialdad cortante, pidió que cerraran la tienda para ellos. Quería comprarle todo, los vestidos más caros, los zapatos de charol, como si pudiera cubrir su pasado de carencias con capas de seda y algodón. Pero Luna ignoró los vestidos pomposos y se detuvo frente a un sencillo vestido amarillo. Dijo con una sonrisa radiante. ¿Por qué ese? Preguntó Javier desconcertado. Porque es del color del sol, respondió ella. Y el sol siempre encuentra la manera de dar calor, aunque haya nubes. La primera grieta en su burbuja apareció en forma de llamada telefónica. Era Marcos, su socio y único amigo, si es que se le podía llamar así. Javier, ¿se puede saber qué demonios está pasando? Todo Madrid habla de que te han visto con una niña de la calle. Me han llamado 3 periodistas. Te has vuelto loco. Piensa en la imagen de la empresa, en los inversores. Una cosa es una donación anónima a un orfanato y otra muy distinta es este circo. Deshazte de ella antes de que esto se convierta en un escándalo. La voz de Marcos era un chorro de pragmatismo helado, la voz del mundo al que Javier había pertenecido siempre. Un mundo donde las personas eran activos o pasivos, y la compasión era una debilidad que no cotizaba en bolsa. Por primera vez en su vida, Javier no escuchó esa voz. Sintió una oleada de rabia protectora que lo sorprendió a él mismo. Mi vida no es un balance de cuentas, Marcos, respondió, su tono de voz tan afilado como el acero. Y esta niña no es un escándalo, es una persona. Si los inversores tienen un problema con la decencia humana, entonces quizá deberíamos buscar otros inversores. Colgó el teléfono antes de que Marcos pudiera replicar, el corazón latiéndole con fuerza. No se sentía asustado, sino extrañamente vivo. Defender algo que no era un edificio ni un contrato, sino un principio, un sentimiento. Acababa de elegir a Luna por encima de su imperio, y en ese acto de rebelión encontró una libertad que ninguna fortuna le había dado jamás. Consciente de que la buena voluntad no era suficiente, contactó a su equipo de abogados. Les explicó la situación y su deseo de convertirse en el tutor legal de Luna.
La respuesta fue unánime y desalentadora. Javier, esto es extremadamente complicado, le dijo su abogado principal, un hombre acostumbrado a batallas corporativas, no a custodias. No sabemos nada de ella, no tiene papeles. Los servicios sociales iniciarán una investigación exhaustiva. Van a escudriñar cada aspecto de tu vida, tus motivaciones. Siendo un hombre soltero, rico y poderoso, serás el principal sospechoso. Podrían acusarte de cualquier cosa. Este proceso podría durar años y terminar con la niña en un centro de acogida. La burocracia se alzaba ante él como una montaña infranqueable, un sistema frío e impersonal que amenazaba con aplastar su impulso de corazón. La advertencia de su abogado se materializó una semana después con la llegada de Isabel, una trabajadora social de aspecto severo y mirada inquisitiva. Recorrió la mansión con una libreta en la mano, no con admiración, sino con sospecha. Cada objeto de lujo parecía ser una prueba en su contra. La entrevista se llevó a cabo en el imponente despacho de Javier, un lugar diseñado para intimidar, pero fue él quien se sintió pequeño e indefenso. ¿Por qué ella, señor Vargas?, preguntó Isabel, su voz neutra pero cargada de implicaciones. ¿Por qué una niña de la calle? ¿No había otras formas de ayudar? ¿Qué busca realmente con todo esto? Javier intentó explicarlo, pero sus palabras sonaban huecas y ensayadas. ¿Cómo explicar que aquella niña le había devuelto el alma sin sonar como un loco o un mentiroso? El momento decisivo fue cuando Isabel habló con Luna, a solas. Javier esperó fuera del salón, sintiéndose más nervioso que antes de cualquier negociación multimillonaria. Podía oír sus voces a través de la puerta, la profesional y mesurada de Isabel y la suave y clara de Luna. Pasaron 20 minutos que le parecieron una eternidad. Cuando Isabel salió, su expresión era ligeramente diferente, menos dura. «La niña dice que usted sabe escuchar el silencio», le informó a Javier sin añadir nada más. «Dice que sus ojos ya no están tan tristes como el primer día». Aunque la investigación oficial seguiría su curso, Javier sintió que una pequeña batalla había sido ganada. Luna, con su sabiduría innata, había sabido expresar lo que él no pudo, la simple y profunda verdad de su conexión. Sin embargo, un peligro mucho más real y oscuro acechaba en las sombras de su nueva vida. Un hombre llamado Ricardo, de mirada turbia y manos sucias, había visto una foto de Javier y Luna en un periódico digital. Reconoció a la niña al instante. Luna no era una huérfana abandonada a su suerte. Era una de sus fuentes de ingresos. Él era el que la había puesto en esa esquina, el que se quedaba con casi todo el dinero que ella conseguía con su romero y su mirada triste. Para Ricardo, Luna no era una niña que había encontrado un hogar, era una propiedad valiosa que le había sido robada y no estaba dispuesto a renunciar a su inversión tan fácilmente. La bondad de Javier había interferido en su negocio. Ricardo comenzó a merodear por el exclusivo barrio de La Moraleja. Su presencia, tosca y amenazante, desentonaba por completo con las calles impolutas y las mansiones vigiladas. Un día, mientras Luna jugaba en el jardín bajo la atenta mirada de Ana, Ricardo la vio. Se acercó a la valla, su voz un silbido venenoso que pretendía ser dulce. «Lunita, ven aquí. Te he echado de menos. Tenemos que volver al trabajo, ¿sabes?» Al oír su voz, Luna se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro y sus ojos se llenaron de un terror primordial que Javier nunca le había visto. Se hizo un ovillo en el césped, temblando, como un animalito asustado ante la presencia de su depredador. Javier, que observaba desde la ventana de su despacho, lo vio todo. Vio el cambio en Luna, su alegría evaporándose en un instante, reemplazada por un miedo puro y paralizante. En ese momento, comprendió la verdadera dimensión del pasado de la niña. No solo había sufrido el abandono y el frío,
sino también la explotación y el miedo constante. Una furia helada, una ira que no sentía desde el día del accidente, recorrió sus venas. Ya no se trataba de su dolor o su culpa, se trataba de proteger a Luna, de erigirse como el escudo que ella nunca había tenido. El magnate cínico y calculador desapareció, dejando en su lugar a un protector feroz y decidido. Sin pensarlo dos veces, salió de la casa como una exhalación, se plantó frente a Ricardo, separado solo por los barrotes de la valla. «Aléjate de ella», dijo Javier, su voz baja y cargada de una amenaza que no admitía réplica. «No vuelvas a acercarte a esta casa ni a esta niña nunca más». Ricardo soltó una risa despectiva. «¿Y quién eres tú para decirme nada? ¿Su papi nuevo? Esa niña es mi responsabilidad». Javier sacó su teléfono. «Tengo 47 cámaras de seguridad grabando esta conversación. Tengo a los mejores abogados del país a un botón de distancia. Si te vuelvo a ver a menos de 1 kilómetro de aquí, te juro que pasarás el resto de tu miserable vida en la cárcel». Ahora desaparece. La convicción y el poder en la voz de Javier hicieron que Ricardo retrocediera. Se fue, pero su mirada prometía que no sería tan fácil. Aunque el peligro inmediato había pasado, el incidente dejó una profunda cicatriz en la frágil paz que habían construido. Luna se volvió más callada y retraída, como si temiera que su sola presencia atrajera el mal. Empezó a tener pesadillas. Javier la oía llorar por las noches y acudía a su lado, sosteniéndola hasta que se calmaba. La visita de la trabajadora social, las llamadas tensas de Marcos, y ahora, la aparición de Ricardo. Luna empezó a conectar los puntos en su mente infantil. Llegó a la dolorosa conclusión de que ella era la causa de todos los problemas de Javier. Creía que le estaba arruinando la vida, que por su culpa estaba peleando con sus amigos y enfrentándose a gente peligrosa. El peso de esa supuesta carga se volvió insoportable para sus pequeños hombros. Javier, por su parte, sentía cómo su determinación se solidificaba. Cada obstáculo, en lugar de disuadirlo, reforzaba su compromiso. La amenaza de Ricardo había aniquilado sus últimas dudas. El miedo a perder a Luna ya no era una sombra abstracta de su trauma pasado, sino una posibilidad real y presente. Se dio cuenta de que su vida antes de ella no era paz, sino un armisticio con el dolor, un vacío. Luna había llenado ese vacío con colores, con preguntas, con la simple maravilla de existir. Protegerla se había convertido en el único propósito que daba sentido a su fortuna y a su poder. Estaba dispuesto a quemar su imperio hasta los cimientos si era necesario para mantenerla a salvo. La tensión en la casa era palpable. Javier intentaba crear una apariencia de normalidad, pero Luna era demasiado perceptiva. Veía la preocupación en su rostro cuando hablaba por teléfono con sus abogados, notaba la presencia de 2 nuevos guardias de seguridad en la entrada de la propiedad. El lujo que antes la maravillaba, ahora le parecía una jaula de oro. Se sentía atrapada, una fuente de conflicto en la vida del único hombre que le había mostrado verdadera bondad. En su mente infantil empezó a gestarse una idea, una solución drástica y dolorosa, nacida del amor y el sacrificio. Si ella desaparecía, todos los problemas de Javier desaparecerían con ella. Creía que irse era la única forma de protegerlo. Una tarde, mientras Javier estaba encerrado en su despacho en una llamada crucial con los servicios sociales, que le notificaban que la investigación se intensificaría debido a la denuncia anónima de un conocido que alegaba explotación, claramente obra de Ricardo, Luna tomó su decisión. Se puso el viejo abrigo con el que había llegado, la única pertenencia que sentía verdaderamente suya. Metió en el bolsillo el gorrión que había dibujado el primer día. Con el corazón encogido, se deslizó silenciosamente fuera de la mansión, aprovechando un cambio de guardia. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía,
No tendría la fuerza para continuar. Caminó hacia la inmensidad de la ciudad, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Cuando Javier terminó la llamada, un mal presentimiento lo invadió. El silencio en la casa era diferente, más pesado. Buscó a Luna en su habitación, en el jardín, en el salón. No estaba en ninguna parte. Ana, la empleada, confirmó sus peores temores. No la había visto en la última hora. El pánico, un viejo conocido, se apoderó de él con una violencia brutal. Corrió a la sala de seguridad y revisó las grabaciones. La imagen de Luna, pequeña y decidida, saliendo por la puerta de servicio, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había huido. El miedo a perderla, esa pesadilla que lo atormentaba, se había hecho realidad. Y la culpa lo consumió. Su mundo, su conflicto, la habían asustado y la habían expulsado de vuelta a la oscuridad de la que él había jurado rescatarla. La conexión que habían forjado, tan intensa y real, se enfrentaba ahora a su prueba definitiva. Javier se dio cuenta de que todos los obstáculos externos, Marcos, los servicios, sociales, Ricardo, eran insignificantes comparados con esto. El verdadero conflicto era la batalla contra sus propios fantasmas y los de Luna. Para recuperarla, no bastaría con su dinero o su poder. Tendría que ofrecerle la única cosa que aún mantenía bajo llave, la más aterradora y valiosa de todas, su corazón vulnerable y expuesto. La búsqueda de Luna no era solo una carrera contra el tiempo por las calles de Madrid. Era un viaje desesperado hacia el centro de su propio dolor para encontrar las palabras y el coraje que pudieran, finalmente, traerla a casa. El pánico que se apoderó de Javier fue una bestia helada y familiar. Era el mismo vacío en el estómago, la misma falta de aire que sintió en aquella carretera lluviosa años atrás. La lógica, su herramienta más afilada en el mundo de los negocios, se hizo añicos. Por un momento se quedó paralizado en medio del opulento salón, el silencio de la mansión acusándolo de su fracaso. Había construido un imperio para sentirse seguro, invulnerable, y ahora, la persona más importante de su vida, una niña de 8 años, había desaparecido de su fortaleza. La ironía era tan cruel que le robaba el aliento. Su primer instinto no fue llamar a la policía, sino a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado David. La orden fue tajante, su voz rota por una urgencia que David nunca le había escuchado. Encuéntrala, moviliza a todos, usa todos los recursos. Ahora. Mientras su equipo de seguridad se desplegaba por la ciudad, eficiencia militar, Javier no pudo quedarse quieto. La idea de esperar en su jaula de oro era insoportable. Se subió a su Bentley, el coche que usaba para impresionar a inversores, y lo condujo él mismo, sin chofer. Salió de la urbanización de lujo y se adentró en las arterias de un Madrid que rara vez transitaba. Las calles sucias y mal iluminadas de los barrios obreros, los callejones donde se acurrucaban los sin techo, los parques desolados. Cada rincón oscuro era un escenario potencial de sus peores pesadillas. Su traje de marca y el interior de cuero del coche eran un insulto a la realidad que estaba explorando, un recordatorio grotesco de la distancia que había existido siempre entre su mundo y el de Luna. Con una foto de Luna en su teléfono, empezó a detenerse en albergues y comedores sociales. Entraba en esos lugares con el corazón en un puño, su apariencia prístina atrayendo miradas de recelo y curiosidad. Mostraba la foto a voluntarios cansados y a personas cuyas caras estaban marcadas por la dureza de la vida. ¿La han visto? Es pequeña, con los ojos muy azules. La respuesta era siempre la misma, una negación con la cabeza, una mirada vacía, a veces un gesto de compasión por aquel hombre rico que parecía tan desesperadamente perdido. Cada no
Era un pequeño golpe, una astilla más en su corazón ya fracturado. Se estaba dando cuenta de que su dinero podía comprar empresas enteras, pero no podía encontrar a una niña asustada en la inmensidad de la ciudad. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas que a Javier le parecieron una burla. El frío se intensificaba y con él su angustia. Imaginaba a Luna sola, asustada, hambrienta. ¿Habría buscado refugio en algún portal? ¿Se habría topado con gente como Ricardo? La idea de que aquel hombre pudiera encontrarla antes que él era una tortura, un fuego que le quemaba las entrañas. Se sentía completamente impotente, un gigante encadenado por su propio fracaso. Su poder, su influencia, todo se había reducido a cenizas. No era un magnate buscando un activo perdido. Era un hombre aterrado ante la posibilidad de fallarle a una hija por segunda vez. La culpa lo consumía mientras conducía sin rumbo fijo. Cada semáforo en rojo era una pausa para que los fantasmas de su pasado lo asaltaran. La cara sonriente de Sofía se superponía a la imagen asustada de Luna. Había fallado en proteger a Sofía de un accidente impredecible, pero con Luna era diferente. Él la había traído a su mundo, un mundo complicado y peligroso para alguien como ella. La había expuesto a la codicia de Ricardo, al escrutinio de los servicios sociales, a la hostilidad de su propio círculo. Fue su mundo el que la había asustado. Fue él quien la había hecho huir. La responsabilidad era enteramente suya y ese peso amenazaba con aplastarlo por completo. Detuvo el coche en una calle solitaria, con la fachada iluminada del Palacio Real a lo lejos. Apoyó la frente en el volante de cuero, frío, y cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas de frustración y miedo quemaban sus párpados. Estaba al borde de la rendición. Había movilizado a decenas de hombres, había gastado una fortuna en recursos, pero Madrid era un monstruo de millones de almas y Luna era solo una pequeña luz en esa inmensidad. Quizá ya era demasiado tarde. Quizá la había perdido para siempre. Un sollozo seco y desgarrado escapó de su garganta, el primer sonido de auténtico dolor que había emitido en 10 años. En la soledad de su coche de lujo, Javier Vargas finalmente se rompió. Fue en ese momento de absoluta oscuridad cuando un recuerdo brilló como una cerilla en la noche. Las palabras de Luna en el café del hotel. La lluvia cuenta historias de nubes que viajan muy lejos. Ella no pensaba como un adulto. No buscaría un lugar lógicamente seguro. Buscaría un lugar que tuviera un significado para ella, un ancla en su pequeño universo de incertidumbres. Javier levantó la cabeza, sus ojos recorriendo el salpicadero del coche sin ver nada. Tenía que dejar de pensar como un magnate que busca un objeto perdido y empezar a pensar como lo haría ella. ¿Qué lugar conocía ella que fuera, a su extraña manera, un refugio? Intentó reconstruir el mundo a través de los ojos de Luna, que era importante para ella. Sus idiomas, la conexión con la gente, el lugar donde todo había cambiado, el punto de origen de su extraña y maravillosa relación. La imagen apareció en su mente con una claridad cegadora, tan potente que le hizo jadear. No estaba en un albergue, no estaba en un parque, estaba en el único lugar de Madrid que unía sus dos mundos, el escenario de su primer encuentro, el lugar donde una niña le había ofrecido una ramita de romero a un hombre con el corazón congelado, la Gran Vía, el Hotel Palace. Una nueva energía, nacida de la más pura y desesperada esperanza, lo inundó. Arrancó el motor y giró el coche con una brusquedad que hizo chillar los neumáticos. Condujo a través de la ciudad, no como un hombre desesperado sin rumbo, sino con un propósito claro y único. Ya no estaba buscando a ciegas, estaba yendo a un encuentro. Sentía en sus huesos que ella estaría allí, tenía que estarlo. Era su forma de volver al principio, quizá con la esperanza infantil de que si regresaba al punto de partida,
podría deshacer el nudo de problemas que creía haber causado. Era un acto de lógica emocional, una lógica que Javier apenas empezaba a comprender. Cuando llegó a la Gran Vía, el espectáculo de luces y gente era casi abrumador. Salió del coche sin preocuparse de dónde lo dejaba y se abrió paso entre la multitud. Su traje estaba arrugado, su pelo revuelto y su rostro marcado por horas de angustia. Ya no era el magnate impecable, era solo un hombre buscando a alguien a quien amaba. Sus ojos escaneaban febrilmente cada rincón, cada portal, cada rostro. El corazón le martilleaba en el pecho con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si era solo una fantasía de su mente desesperada? Y entonces la vio, acurrucada en el mismo hueco junto a la entrada del hotel, intentando hacerse lo más pequeña posible para pasar desapercibida. El mundo a su alrededor se desvaneció, el ruido del tráfico, las conversaciones de los transeúntes, las luces de neón, todo se fundió en un borrón sin importancia. Solo existía ella. Llevaba su viejo abrigo y en su regazo sostenía una pequeña ramita de romero, como si fuera el único talismán que le quedaba en el mundo. El alivio que sintió Javier fue tan intenso que le dobló las rodillas. Era una oleada de calor que descongeló la placa de hielo que llevaba en el pecho. Estaba a salvo, estaba allí. Caminó hacia ella lentamente, con el cuidado de quien se acerca a un pájaro herido. Cada paso era una eternidad. No quería asustarla, no quería que volviera a huir. Cuando estaba a solo unos metros, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. En la mirada de Luna había un torbellino de emociones, sorpresa, miedo, alivio y, sobre todo, una profunda vergüenza. Se encogió aún más, como si esperara un regaño, una reprimenda por todos los problemas que había causado. Javier vio todo eso, y su corazón se partió en 1000 pedazos. No había llegado hasta allí para reprenderla, sino para rendirse. Javier, susurró ella, su voz apenas audible por encima del ruido de la ciudad. Lo siento, no quería ser un problema para ti. Se levantó, dispuesta a intentar explicar su lógica infantil, a justificar su huida, como un acto de protección hacia él. Vi que estabas triste y enfadado, por mi culpa. Pensé que si me iba, todo volvería a ser como antes para ti, más fácil. Sus palabras, cargadas de una inocencia sacrificial, eran como cuchillos para Javier. Ella creía que su ausencia era un regalo, sin entender que su presencia se había convertido en su única razón para respirar. Fue entonces cuando Javier Vargas hizo lo más radical e inesperado de su vida. Ante la mirada atónita de los peatones que pasaban, el hombre del traje de 2000 euros se arrodilló en la acera sucia y fría de la Gran Vía. El tejido caro de sus pantalones se rozó con la mugre del suelo, pero a él no le importó. Se arrodilló hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de ella. En ese gesto desmanteló toda una vida de orgullo, poder y distancia. Ya no era el magnate mirando a la niña desde su altura. Era un hombre suplicante, vulnerable, ofreciendo su capitulación. El frío del pavimento se filtró a través de la tela, pero él no lo sintió. Solo podía ver los ojos de Luna, llenos de lágrimas que empezaban a desbordarse. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras se agolpaban en su garganta. Quería pedirle perdón por haberla asustado, por no haberle sabido explicar cuánto significaba para él, por haber permitido que su mundo oscuro la salpicara. Pero sabía que las disculpas no eran suficientes. Necesitaba mostrarle la verdad de su corazón, una verdad que ni él mismo había aceptado plenamente hasta ese momento de desesperación y reencuentro. Levantó una mano temblorosa y, con una delicadeza infinita, apartó un mechón de pelo de su cara. «El único problema que tengo, Luna», dijo, su voz ronca por la emoción, «es imaginar un solo día más en esa casa vacía sin ti. El problema no eras tú,
El problema era yo antes de que llegaras. Sus palabras eran simples, directas, desprovistas de cualquier artificio. Eran la verdad más pura que había pronunciado en su vida adulta. Luna lo miró, su labio inferior temblando, sin entender del todo hacia dónde se dirigía aquella conversación. Él tomó aire, reuniendo el coraje para decir lo que venía a continuación. Tú me hablaste de tus idiomas, me enseñaste que se puede hablar con los perros, con el silencio, con las estrellas. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella, transmitiéndole la enormidad de lo que estaba a punto de confesar. Y mientras te buscaba como un loco por toda esta ciudad, me di cuenta de una cosa terrible y maravillosa. La vulnerabilidad en su rostro era total, una devastación emocional que era, al mismo tiempo, una reconstrucción. Me di cuenta, continuó, su voz quebrándose ligeramente, de que de todos tus idiomas, de toda esa sabiduría que guardas en tu pequeño corazón, hay uno que yo no sé hablar. La confusión en el rostro de Luna se mezcló con una intensa curiosidad. ¿Qué idioma podía ser ese? ¿Uno que ni siquiera ella conocía? Javier bajó la mirada por un instante, como si la confesión fuera demasiado pesada para sostenerla mientras la miraba a los ojos. Era el reconocimiento final de su propia pobreza, de su vacío existencial. Finalmente volvió a mirarla, y en sus ojos había una súplica desnuda, una petición que iba más allá de cualquier contrato o acuerdo que hubiera firmado jamás. El idioma de ser padre. La frase quedó suspendida entre ellos, cargada con el peso de su pérdida, de su dolor, de su miedo y de su recién descubierta esperanza. Admitió su mayor fracaso y su más profundo anhelo en una sola confesión. No sabía cómo amar de esa manera, cómo cuidar, cómo guiar. La tragedia le había arrebatado el manual y había olvidado todas las palabras. Y entonces formuló la pregunta que lo cambiaría todo, la que sellaría su destino y redefiniría el propósito de su existencia. No le ofreció su mansión, ni su fortuna, ni su protección. Le ofreció su propia incapacidad, su necesidad. Le pidió a ella, la niña que no tenía nada, que le diera lo único que le faltaba a él. ¿Me harías, Luna? Preguntó en un susurro que luchaba por abrirse paso. ¿Me enseñarías a hablarlo? ¿Me enseñarías a ser tu papá? La pregunta no era una propuesta de adopción en términos legales, era una petición de amor. Era el reconocimiento de que ella no era un proyecto de caridad, sino su maestra, su guía de vuelta a la humanidad. Por primera vez en la vida de Luna, un adulto no le estaba pidiendo algo material, no le estaba pidiendo que vendiera romero o que diera pena. Le estaba pidiendo que enseñara a amar. Le estaba pidiendo que le diera una familia, no que la recibiera. Las lágrimas que Luna había estado conteniendo finalmente se derramaron, pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de comprensión, de alivio, de una alegría tan inmensa que dolía. En ese hombre arrodillado ante ella en la calle no vio a un millonario, sino a alguien tan perdido y necesitado como ella. Entendió que no era una carga, sino la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida, y en ese entendimiento encontró su propio poder, su propio valor. No respondió con palabras, las palabras no eran necesarias. El idioma que ambos entendían en ese momento era mucho más antiguo y profundo. Dejó caer la ramita de romero al suelo, el último vestigio de su vida anterior, y se lanzó a los brazos de Javier. Lo abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos, enterrando su rostro en su hombro. Fue un abrazo que contenía todo el frío de las noches en la calle, toda la soledad, pero también toda la esperanza de un futuro compartido. Javier la rodeó con sus brazos, levantándola del suelo y apretándola contra su pecho, como si temiera que pudiera volver a desvanecerse. La sostuvo con fuerza, sintiendo el pequeño peso de su cuerpo, la calidez de sus lágrimas mojando la tela de su camisa.
Y allí, en medio del caos indiferente de la Gran Vía, bajo las luces de neón que anunciaban un mundo de lujos superficiales, Javier Vargas lloró. Lloró por la hija que había perdido, lloró por los años de soledad y lloró de gratitud por la hija que acababa de encontrar. Su llanto no fue silencioso, fue un sollozo profundo y liberador que sacudió todo su cuerpo. Los transeúntes que pasaban reducían la velocidad, algunos miraban con curiosidad, otros conmovidos por aquella escena de cruda emoción. Pero Javier no los veía. El mundo exterior había dejado de existir. Solo existían él y Luna, un padre y una hija renaciendo juntos en un abrazo en una acera de Madrid. El ciclo de su dolor por fin se había roto. Había encontrado el lenguaje que le faltaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso a la mansión fue radicalmente diferente. Ya no era un magnate llevando a una niña desamparada a un refugio temporal. Era un padre llevando a su hija a casa. Al cruzar el umbral, el silencio opresivo que siempre había reinado en la casa pareció disiparse, reemplazado por una calidez incipiente. Luna Janotei caminaba de puntillas sobre el mármol, temerosa de dejar una huella. Ahora, de la mano de Javier, sus pasos eran firmes y seguros. Pertenecía a ese lugar, y su pertenencia lo estaba transformando todo. Ana, la empleada, los recibió con una sonrisa cómplice y los ojos húmedos. No necesitó ninguna explicación. Lo que vio en el abrazo que se habían dado en la calle y en la forma en que ahora no se soltaban era más elocuente que cualquier palabra. La batalla legal que se avecinaba, que antes parecía una montaña insuperable, ahora se sentía como un simple trámite. Con la verdad de su vínculo como estandarte, Javier se enfrentó al sistema no con la arrogancia de su poder, sino con la humildad de su amor. Sus abogados, acostumbrados a la frialdad corporativa, se encontraron con un cliente transformado, un hombre que hablaba de paternidad y de segundas oportunidades con una pasión que desarmaba. La narrativa había cambiado. Ya no era un millonario excéntrico con un capricho inexplicable. Era un padre luchando por la hija que el destino le había devuelto de la forma más inesperada. Su causa, antes sospechosa, ahora era innegablemente justa y profundamente humana. La amenaza de Ricardo fue neutralizada con una eficacia fulminante. Con el testimonio de Luna, ahora valiente y protegida, y las pruebas de las cámaras de seguridad, los abogados de Javier interpusieron una orden de alejamiento tan férrea que Ricardo desapareció de sus vidas para siempre. Fue una demostración del poder de Javier, pero por primera vez lo usó no para construir algo para sí mismo, sino para proteger el santuario de su nueva familia. Se aseguró de que ninguna sombra del pasado de Luna pudiera volver a oscurecer su presente. Cada acción legal era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de su felicidad, garantizando que el único mundo que Luna conocería a partir de ahora sería uno de seguridad y amor incondicional. Incluso la trabajadora social, Isabel, notó el cambio profundo y auténtico. En su siguiente visita no encontró a un hombre tenso en un despacho intimidante, sino a Javier y Luna sentados en el suelo del salón, construyendo un castillo de Lego. Vio cómo él la escuchaba, cómo sus ojos ya no estaban vacíos, sino llenos de una luz que reflejaba la de la niña. Escuchó el testimonio de Luna, que ya no hablaba de un hombre triste que la había ayudado, sino de papá. Al final de la visita, Isabel cerró su libreta y con una leve sonrisa dijo algo que se salía de todo protocolo. Algunas familias no nacen, se encuentran. Cuiden mucho la suya, señor Vargas. Era la bendición que necesitaban del mundo exterior. El día en el juzgado fue solemne, pero no tenso. No hubo oposición.
Era una simple formalidad para oficializar lo que ya era una verdad irrefutable en sus corazones. Javier vistió un traje, pero no se sentía como una armadura, sino como la ropa de un día de celebración. Luna llevaba su vestido amarillo, el del color del sol. Cuando el juez, un hombre de rostro amable, pronunció las palabras «Concedo la adopción plena de la menor Luna a don Javier Vargas», el sonido del martillo selló su nueva realidad. No hubo una explosión de alegría, sino un profundo y sereno sentimiento de paz. Javier la abrazó, y en ese abrazo silencioso, en la sala de un juzgado, nació oficialmente la familia Vargas. La mansión de La Moraleja, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, resucitó. Las paredes, antes desnudas y frías, se llenaron de dibujos de soles, gorriones y estrellas, pegados con cinta adhesiva sin ningún respeto por la pintura cara. Los salones silenciosos ahora resonaban con las risas de Luna, con la música de sus dibujos animados favoritos, con el sonido de una pelota rebotando en el jardín. El lujo ya no era el protagonista, era simplemente el escenario de una vida normal y feliz. Javier descubrió la extraña alegría de tropezar con un juguete en mitad de la noche o encontrar migas de galleta en el sofá. Su casa, por fin, se había convertido en un hogar. Uno de los cambios más significativos tuvo lugar en el pasillo del segundo piso. Allí estaba la habitación de Sofía, una puerta que Javier había mantenido cerrada durante casi una década. Un día, de la mano de Luna, la abrió. Juntos entraron en aquel santuario de polvo y memoria. Javier, con la voz entrecortada, le habló a Luna de su hermana de las estrellas. Le enseñó sus juguetes, sus libros. Luna, con su infinita sabiduría, no intentó reemplazarla. En su lugar, tomó uno de sus dibujos, uno donde había pintado dos niñas cogidas de la mano bajo un cielo estrellado, y lo dejó sobre la almohada. «Para que Sofía no se sienta sola», dijo, y con ese gesto sanó la herida más profunda de Javier. La transformación de Javier se extendió a su vida profesional. Delegó la dirección del día a día de su empresa en Marcos, quien, tras presenciar el cambio milagroso en su amigo, se convirtió en su más leal aliado. Las jornadas de 16 horas se convirtieron en cosa del pasado. Javier ahora salía de la oficina a las 5 en punto para poder ir a buscar a Luna al colegio. Descubrió el mundo de las reuniones de padres, de las funciones escolares y de las tardes en el parque. Cambió las cenas de negocios en restaurantes, con estrellas Michelin, por pizzas en casa los viernes por la noche. Sus competidores no lo entendían, pero Javier nunca se había sentido más exitoso. Inspirado por la historia de Luna y la increíble resiliencia que había visto en ella, Javier encontró un nuevo propósito para su vasta fortuna. Ya no se trataba de acumular más, sino de redistribuir y crear un cambio real. Decidió crear una fundación, pero no una tradicional. Su objetivo no sería simplemente dar de comer o un techo a los niños de la calle, sino devolverles la infancia y enseñarles las herramientas emocionales para sanar y prosperar. Quería construir un lugar que enseñara los idiomas que Luna le había enseñado a él. El de la empatía, la creatividad, la compasión y la autoexpresión. La llamó Fundación Idiomas del Alma. Invirtió 50 millones de euros de su patrimonio personal para ponerla en marcha. El proyecto consistía en crear centros de día que no parecieran instituciones, sino hogares. Lugares con talleres de arte, música, jardinería y terapia con animales. Lugares donde psicólogos y educadores trabajaran para reconstruir la confianza rota de los niños, enseñándoles a hablar el idioma de sus propias emociones y a conectarse con los demás. Era un proyecto ambicioso, revolucionario, nacido de la sabiduría de una niña de 8 años que vendía romero en la calle. La inauguración del primer centro fue un evento discreto.
lejos de los focos mediáticos que solían acompañar a Javier. Los invitados eran los educadores, los voluntarios y los primeros niños que formarían parte del programa. Javier subió a un pequeño estrado, con Luna a su lado cogiéndole la mano. No dio un discurso de empresario, habló como un padre. Durante mucho tiempo, creí que el éxito se medía en edificios y en cifras, dijo a la pequeña audiencia, pero una niña muy sabia me enseñó que la verdadera inteligencia se mide en la capacidad de comprender el corazón de los demás. Esta fundación no es un acto de caridad, es una inversión en el único capital que realmente importa, el amor. Su vida encontró un nuevo equilibrio, una armonía que nunca había conocido. Las mañanas estaban dedicadas a la estrategia de su imperio, pero las tardes y los fines de semana eran sagrados, reservados exclusivamente para Luna. Juntos aprendieron a cocinar, montaron en bicicleta por el parque y leyeron cientos de cuentos antes de dormir. Javier le enseñó a Luna sobre el mundo, sobre los números y las letras, y Luna le enseñó a Javier a reír a carcajadas, a no tomarse demasiado en serio y a encontrar la belleza en un atardecer. Se estaban criando mutuamente, llenando los vacíos que la vida les había dejado. La historia de Javier y Luna se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de la élite madrileña. Ya no era visto como el tiburón implacable de los negocios, sino como un hombre que había encontrado algo más valioso que el dinero. Su ejemplo, aunque no siempre comprendido, inspiró a otros a mirar más allá de sus balances y a reconsiderar sus propias definiciones de riqueza y éxito. Demostró que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino la puerta de entrada a la conexión humana más profunda. Su vida se convirtió en el testimonio de que nunca es tarde para reescribir tu propia historia. Una noche, mientras arropaba a Luna en su cama, ella lo miró con sus ojos azules y le preguntó, «Papá, ¿tú también hablas ya con las estrellas?» Javier se inclinó y le dio un beso en la frente. «Sí, cariño», respondió con una sonrisa serena, «todas las noches. Le doy las gracias a una estrella muy especial por haberte enviado a mi vida. Y le cuento a otra lo increíble que es su hermanita de la tierra». En esa simple conversación se resumía todo su viaje. El dolor del pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia de pérdida, pero también de redención y amor reencontrado. La resolución de su historia no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, con sus alegrías y sus desafíos cotidianos. La adopción fue solo el primer paso. El verdadero trabajo fue construir una familia día a día, con paciencia, con risas, con alguna que otra discusión por los deberes y con un amor incondicional como cimiento. Demostraron que una familia no la define la sangre, sino el compromiso de cuidarse, escucharse y elegirse cada mañana. Javier, el hombre que lo tenía todo, finalmente se sintió rico de verdad. La mansión, antes símbolo de su aislamiento, se convirtió en un faro de esperanza. A menudo, los fines de semana, invitaban a grupos de niños de la fundación a pasar el día en el jardín y la piscina. Querían que ese espacio, antes lleno de soledad, se impregnara de vida y de risas infantiles. Javier encontró una alegría profunda en ver a aquellos niños que, como Luna, habían conocido la dureza de la calle, correr y jugar sin miedo en el mismo césped donde su nueva vida había comenzado a florecer. Era la prueba tangible de que la compasión, como una semilla, podía convertir un desierto en un jardín. El amor que Javier y Luna construyeron no solo los salvó a ellos, sino que generó ondas de cambio a su alrededor. La Fundación Idiomas del Alma creció, abriendo más centros y ayudando a cientos de niños a encontrar su voz y a sanar sus heridas.
La historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que un solo acto de bondad, un simple gesto de ver a alguien que el mundo ha decidido ignorar, puede desencadenar una revolución de amor y esperanza. El legado de Javier ya no serían los edificios de hormigón y cristal, sino las vidas reconstruidas y los corazones sanados. En la tranquilidad de su nueva vida, Javier a menudo recordaba aquella noche fría en la Gran Vía, recordaba al hombre arrogante y vacío que había sido y a la niña pequeña y valiente que le había ofrecido un universo de sabiduría en una humilde ramita de romero. Aquel no fue el encuentro de un hombre rico y una niña pobre. Fue el encuentro de dos almas solitarias que, sin saberlo, tenían la llave para abrir las cerraduras del corazón del otro. Su historia era la prueba de que la mayor de las fortunas no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en la conexión humana. El futuro se extendía ante ellos, ya no como un camino incierto y solitario, sino como una aventura compartida. Sabían que habría desafíos, pero ahora los enfrentarían juntos. Javier había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en tener a alguien que te ayude a levantarte. Y Luna, la niña que hablaba el idioma de las estrellas, había encontrado finalmente su lugar en el mundo, un hogar donde su luz no solo era bienvenida, sino que era la que guiaba el camino. La moraleja de su viaje era tan simple como profunda. La verdadera inteligencia no es la que acumula conocimientos, sino la que cultiva la empatía. La mayor riqueza no es material, sino un propósito basado en el amor. Y la familia a veces se encuentra en los lugares más inesperados, forjada no por el azar del nacimiento, sino por la elección valiente de abrir el corazón. Javier y Luna eran la prueba viviente de que el amor en todos sus idiomas es la fuerza más poderosa del universo. 5 años después, una mañana soleada de primavera, un Javier visiblemente más relajado, con algunas canas más pero con una serenidad en la mirada que lo rejuvenecía, se encuentra junto a una Luna preadolescente de 13 años. Están en la inauguración del 5º centro de la Fundación Idiomas del Alma, en un barrio humilde de Valencia. Luna ya no es la niña pequeña y asustada. Es una joven segura de sí misma, con la misma chispa de sabiduría en sus ojos azules, ahora enmarcados por un rostro que empezaba a abandonar la niñez. Ambos cortan una cinta simbólica, no con la pompa de los grandes eventos, sino con la alegría genuina de ver crecer su proyecto. Mientras saludan a los educadores y a las familias, un niño pequeño, de unos 6 años, se queda rezagado en la puerta. Está solo, asustado, con la ropa gastada y la mirada perdida en la multitud. Es un eco del pasado, una imagen casi idéntica a la de Luna aquella noche en Madrid. Javier lo ve, y por un instante, su corazón se encoge, pero en lugar de intervenir, posa una mano tranquilizadora en el hombro de Luna y la mira. No necesita decir nada. Ella entiende. Es su turno. El ciclo debe continuar. Luna se separa de su padre y se acerca lentamente al niño, de la misma manera en que Javier se había acercado a ella, con cuidado de no asustarlo. Se agacha hasta quedar a su altura. El niño retrocede un paso, desconfiado. Luna no dice ni una palabra. No le pregunta su nombre, ni de dónde viene, ni por qué está solo. En Ninos, su lugar le ofrece la más cálida y sincera de sus sonrisas. Luego, simplemente, extiende su mano y la deja en el aire esperando. El niño la mira, mira sus ojos, que no le exigen nada. Mira su mano abierta, que no es una amenaza, sino una invitación. Y tras unos segundos que parecen una eternidad, su pequeña mano sucia se posa en la de ella. En ese simple gesto, sin una sola palabra, Luna acababa de hablar el primero y más importante de todos sus idiomas, el de la conexión, el de la empatía, el de decir, te veo, no estás solo.
Javier observa la escena desde la distancia con lágrimas de orgullo en los ojos. La lección había sido aprendida y ahora estaba siendo enseñada. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.